entre más ofrendas y ese tipo de motivaciones que créame que algunos tienen, ¿verdad? Y si fuéramos más, compramos no sé cuánto y piensan en términos de poder, más gente. Y como decía en algún momento yo, porque he oído estas conversaciones en reuniones de pastores, en congresos, ¿verdad? Oír a los pastores hablando exactamente como ganaderos. Cuando los oigo hablando yo, mira, parecen ganaderos. Mira, ¿y cuántas almas tenés? ¿Eso a qué le suena? ¿Cuántas cabezas? O sea, ¿cuántas cabezas de ganado tenés? O sea, la mayoría de estos, decía alguien, dijo muy lindo esto, dice, aman las multitudes, no soportan a los individuos. Al final es una obsesión por los números y por las cantidades que los individuos no interesan. Pero tiene que haber también un genuino deseo y saludable deseo de que la iglesia pueda crecer, porque eso debería ser normal. La iglesia sí debería crecer. Eso fue la experiencia en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Hechos 5 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Cuando el evangelio fue expuesto en el siglo I, mire, es que el evangelio de aquella iglesia, a pesar de que esa iglesia nació en un contexto tan difícil, imagínense el imperio romano por un lado amenazando con enviarlos a los leones, con quemarlos vivos, y por otro lado el judaísmo persiguiéndolos, no parecía un buen ambiente para la iglesia, para que creciera mucho. ¿Quién se iba a matricular en aquellos tiempos? Pero usted sabe que aquellos que creyeron de tal forma que la predicación de esta gente, acompañada de las obras de amor que hacían, fue tan poderoso que ni el imperio ni el judaísmo pudo detenerlos. Y cuando la gente veía eso, sencillamente había que creer ante semejantes evidencias. Si en el primer siglo la iglesia solo hubiera predicado y cantado, hermano, no se convierte nadie. Si usted solo por eso, nadie hubiera sido atraído. Pero es que la predicación acompañada de obras de amor, la solidaridad que había entre los hermanos en aquel momento, la gente recibiendo a los esclavos, a los niños, a las mujeres, o sea, no habían muchas de las cosas que se ven hoy. Entonces ese evangelio así completo, no completo, porque ese evangelio completo fue demasiado para el imperio, fue demasiado para la religión. El libro de los Hechos está lleno de esto, evidencia. Dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También habían muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe. Oiga, los mismos sacerdotes del judaísmo, no ante los testimonios de estos discípulos de Jesús, se rendía todo el mundo. Es que qué poder tenían. Es que no solamente era una predicación que tampoco era tan poderosa, que podían decir más de lo que puede decir usted o yo. No es que eran ni más elocuentes ni nada. Mire, si el apóstol Pablo, que ha sido uno de los hombres más brillantes, toda la vida los historiadores han hablado de Pablo como un pésimo predicador. Pablo hacía milagros y todo, pero dicen que era un predicador malísimo. Además, recuerde que un día predicando un muchacho se durmió y se vino de la ventana, ¿se acuerdan? Oyéndolo, a mí no se me ha matado nadie, por lo menos. Hey, ¿verdad? Para no salir yo, tampoco es que qué bárbaro ahí para resucitar muertos, pero no se me ha muerto nadie. Pero Pablo en una prédica estaba un chiquillo en una ventana así oyéndolo, por lo menos lo resucitó. A mí si se me muere, que Dios lo bendiga, va para el cielo directo. Y entonces vemos que crecimiento realmente era igual, ¿verdad? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Yo creo que nada daría más crecimiento, pero hoy hemos sustituido, y esa parte me preocupa a mí, cuando el crecimiento se convierte en crecimiento con esteroides, cuando el crecimiento no es natural. El crecimiento de la iglesia debió haber sido de esta forma. ¿Cómo? Por la predicación y una vida consecuente con la predicación. Cuando todos, imagínense que todos nosotros, mire, si solo este grupo que está aquí compartiéramos a Cristo a los demás, no muy elocuentes ni sabiéndose todos los versículos del mundo, si solamente compartiéramos a Jesús con los demás, la fe que tenemos, lo que nosotros creemos, se lo contáramos a otros, y además amáramos a esta gente a la que le predicamos, le sirviéramos a ellos, las iglesias crecerían. Pero hoy buscamos una forma más fácil: mercadeo. Que no amen a la gente, no prediquen,
Nosotros nos encargamos. Y ahí tenemos ahí una serie de sistemas y de modelos de crecimiento que no tienen nada que ver ni con el amor ni con la predicación. Sistemas que se han usado en mercadeo por muchos años, se han copiado del mundo, y entonces tenemos un montón de gente ahí, pero no de discípulos. Que lo que dice aquí es que crecían el número de los discípulos. Mire, para que fueran discípulos, hermano, déjeme decir, es que si creyentes se hubieran llenado facilísimo. Con solo multiplicar pan se llenan así. ¿Sabe que yo dijera aquí viernes de pizza gratis? No, no vendría un montón de gente. ¿Ah? No, si hubiera sido por eso, las iglesias se hubieran llenado. Pero ¿de qué se hubieran llenado? De gente por el pan y los peces. Pero dice que la iglesia se llenaba de discípulos, o sea, entendieron el mensaje completico, con toda y su parte ácida. Pero como te digo, ante las evidencias de amor tan grandes que estos discípulos ofrecían. ¿Sabe lo que era en el siglo primero ver esta gente diciéndole a sus vecinos que habían sido echados a la calle, ¿verdad? Toda esta gente que salió después del bautismo, fue terrible la cantidad de indigentes en Jerusalén. Ya esto lo he dicho muchas veces, pero cada vez que una persona se bautizaba, salía del agua desheredado, sin relaciones comerciales. Si era el dueño de la verdulería, nadie le compraba a un bautizado. Traicionó a la religión. Nadie le vendía, nadie le compraba. La familia lo desheredaba, y de la noche a la mañana Jerusalén se llena de indigentes. Hermanos que antes tenían negocios, nadie les habla, y comienzan a ser perseguidos porque habían traicionado su fe. Oiga, y los otros hermanos, los que tenían, entonces compartían lo que tenían. Vengas, hermano, arme aquí y partamos la casa y nosotros nos quedamos en este cuarto, cojos. Y comienzan a hacer esas cosas que vemos en el libro de los Hechos. Dice, y nadie tenía necesidad de nada, porque todos compartían todo lo que tenían. Dios mío, cuando volvamos a ver eso, ¿usted cree que ante semejantes evidencias, cosas como esas, la gente no iba a querer entrar a una religión como esta? Pero hoy, imagínense, hoy es al revés. Es venga para sacarle la plata. Es una triste realidad. Ese es el mensaje. Si iglesia donde se recogen 4 o 5 ofrendas en un culto, y las primicias, inventan un montón de cosas que ya están, dinosaurios teológicos, ¿verdad? Las primicias, eso se usaba en el Antiguo Testamento ya, pero con tal de ver qué, y a ver qué se hace la plata. Pero entonces el crecimiento sí es importante. Una iglesia tiene que crecer, pero tiene que crecer de forma natural, de una forma saludable. No gigantismo que mediante una campaña ahí de, qué sé yo, ahí de televisión y radio y llenamos la iglesia. Eso es muy fácil. El problema es de qué se llena. Número 2, la iglesia tiene que crecer en servicio. Una iglesia que crece en servicio. Aún más, es muy fácil nosotros cuando nos referimos a la iglesia del tiempo de Jesús, ¿qué título le ponemos a esta iglesia? ¿Cómo le llamamos? La iglesia, por ejemplo, la iglesia primitiva, es una forma. ¿Qué más? ¿Cómo le decimos? La iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, del siglo primero. Pero una de las formas en que nos referimos a esa iglesia era la iglesia del libro de los Hechos. Así se le conoce, la iglesia del libro de los Hechos, para hacer referencia a todo eso que pasó ahí. Es que la iglesia del libro de los Hechos. Y yo pregunto, la iglesia del siglo XXI, ¿cómo se llamaría? La iglesia de la hablada, la iglesia de los aplausos, ¿cómo le llamarían? La iglesia de las predicaciones. ¿Qué escribirían si hoy tuvieran que escribir? Es que del libro de los Hechos tuvieron que escribir toda la dinámica de una iglesia. En las calles, echando fuera demonios, sanando enfermos, alimentando a la gente. Había mucho que escribir. Yo pensaría, si un periodista se pega a una iglesia hoy, ¿cuánta noticia produce? ¿Sería iglesia de los Hechos o la iglesia de las palabras, la iglesia de las predicaciones, la iglesia de los cantos, la iglesia de todo menos de los Hechos? Una iglesia tiene que crecer en servicio. La iglesia esta apostólica entendió esto perfectamente. ¿Sabe que los diáconos, los primeros diáconos, nacieron para qué? Para alimentar
a las familias y a las viudas de los griegos que se estaban quedando sin alimentos, porque repartían alimentos, pero las viudas de los griegos las discriminaban. Y entonces los apóstoles dijeron: no, no, un momentito, vamos a escoger gente sabia, llena del Espíritu Santo para repartir comida. No podía ser cualquiera que hacía eso. Escogieron gente de la mejor, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, para que pudieran repartir la comida, para que atendieran las necesidades materiales de esta gente. Y entonces la pregunta es: muchas de estas mega iglesias son un monstruo, o sea, son un fenómeno. O sea, porque solamente, no todas, pero muchas, solamente han crecido en número. Lo demás sigue enano. O tienen hidrocefalia, ¿verdad? Hacen una cabeza de este tamaño y las manitas así, los piecitos y el corazoncito así. O sea, no se les han desarrollado un montón de órganos. Si uno tuviera que hacer el dibujo hablado de una de estas iglesias en servicio, es proporcional. Yo me he cuestionado eso, yo qué ganas de saber, pero eso es un misterio que eso ni solo el Padre lo sabe, ni los ángeles del cielo. ¿Cuánto dinero entrará a estas iglesias? ¿Cuánto dinero por mes entrará? Son muchos millones. Y la pregunta es: qué porcentaje de esos millones irá a los pobres? ¿Qué porcentaje? Sí. Un día esas cosas que uno le cuentan, y mejor, ¿para qué le cuentan a mí que soy un envenenado? O sea, de que soy un mordido y todo a mí Pero es que un amigo serio, te digo, un amigo serio, el que yo le puedo creer, fue a la casa de una familia de estas, de las mega iglesias. Y el amigo de él, que es hijo de los pastores, le pidió, tenían que ir a preguntar, hacer una pregunta a la mamá, y dice: vamos para que saludes a mi mamá. Y le preguntamos, no sé cuánto, de que él entró a la casa y, oye, cuando entró dice que vio el cuadro más, dice que así, que él no sabía que fue tan chocante, tan chocante. Dice que estaba la mamá y la hija, la hermana del muchacho, en la cama, las dos, con una cantidad de joyas, apartando cadenas, pero dice, había oro ahí, era una cosa así de oro, apartando anillos, cadenas, esclavos. Y mira, así como dos reinas ahí. Cuesta eso, ¿verdad? Cuesta eso. Pero el día del juicio hay que entregar cuentas de todo eso. No hay quite, que disfruten, hay que disfrute aquí lo que quiera, pero el día del juicio hay que entregar cuentas de eso. De cada cadenita de esas, cada anillito que se pidió a la gente para construir, yo que sé qué. De eso recordábamos una iglesia donde nacimos nosotros. Zulita se fue sabroso ahí, viera. El Cita también se fue rico, sí, claro. Mi mamá ni pa' qué. Oiga, porque nosotros tan pollitos llegamos recién convertidos y estaba en ese momento con la campaña de hace años eso. Mano, que vamos a construir el lugar, yo que sé qué, y el famoso lugar ese, el Edén, ahí va. Oiga, ahí era ofrenda, y después ya cuando ya así lo agarraban a uno y no le quedaban cinco, y se ahora aquí, hermano, si Dios le pone en su corazón relojes, anillos y todo el mundo, y ni para qué, mis hermanillas. Yo por dicha no tenía nada que ir. Tenía que echar un poco de calzas ahí que tenía, pero oiga, de verdad. Y nunca, ya pasaron 20 años y nunca construyeron lo que más de 20 años están en el mismo local, pero por años recogieron esa ofrenda todos los cultos, la ofrenda para el famoso lugar que nunca se construyó. Relojes, anillos, plata, carros daba la gente. Es que cuesta esto. Y déjeme decir últimamente que ya estoy inyectado. No, es que no, y dice últimamente, ¿a mí qué? Pues yo soy de Alajuelita. La gente de Alajuelita no puede decir lo que le da la gana, ¿sí o no? Allá los de otros lados, pero aquí, ¿quién nos va a decir algo a nosotros? ¿No se animan? Fue terrible. Hoy precisamente que estaba en un programa de radio, yo les recordaba eso. Les decía, fue terrible una entrevista que hicieron a Benny Hinn.
Y se lo hizo una cadena de televisión seriosísima. Y fue terrible porque le preguntaron a él que si de verdad habían tantísimas sanidades, y él dice: no, miles, han habido miles en todas mis campañas. Y le dijeron: escoja 5, denos 5 nombres, nada más, 5 nada más. Oiga, le dieron esa ventaja, ni siquiera fue que cayeron ahí a cualquier, no, denos ustedes, refiéranos 5. Bueno, fueron, estudiaron las 5. Mentira, mentira, un show, un fraude. Y en México, una ofrenda que habían recogido por años para construir un albergue para niños, dice que fueron a ver el lugar y el lote estaba pelado. Ni habían construido el lugar, ni habían niños ahí. Y por años la gente mandando dólares y dólares y dólares. Tengo un amigo, bueno, se fue para Estados Unidos, él es norteamericano, era un líder muy importante en América Latina. Y un día nos dijo así seriamente: hermano, yo estuve en Alemania en una campaña de Benny Hinn. Dice, y me tocó estar en el grupo que supuestamente ora por las peticiones. Y dice, fue terrible ver que la cantidad primero de sobres con dinero, con peticiones y con dinero adentro. Dice, y los abrían, cogían los dólares y echaban a la basura las cartas. Y él dijo: pero no las van a leer para orar. Dice: ¿a qué hora vamos a leer todo esto? Dice: pero están cogiendo el dinero. Y dice que él y 2 amigos más se fueron al basurero y se pusieron de rodillas. Dice: vea, lo hicimos para que se sintieran mal, y comenzamos a orar, y ellos: oren ustedes. Siguieron sacándolo y les tiraban los papeles, indignado. Esto no se vale, ¿verdad que no? Entonces, estar tan contento porque son 10,000 o 20,000 o los que sean, no sé, el crecimiento tiene que ser integral. Si somos 5, deberíamos servir como 5 que somos. Pero si somos 10,000, si somos 5,000, somos responsables de servir en ese mismo volumen. ¿No cree? Bueno, debemos crecer en conocimiento de la palabra. Este es el otro problema. Una iglesia no solamente debe crecer en número, no solamente debe crecer en servicio, la iglesia tiene que crecer en la palabra. Y este es otro problema, que para que usted llene una iglesia, para que la iglesia esté abarrotada, tiene que ser una predicación bonita, tiene que hacer sentir bien a la gente. Lo que tenés que tener al frente es un motivador. Y Dios libre tocar ciertos temas, porque la gente no se va contenta, y si no se va contenta no vuelven. No, tiene que ser simpatiquísimo el predicador. Y para eso entonces hay muy poca Biblia. Viera qué problema. Habría que predicar siempre lo mismo: mirad las aves del cielo, mirad los pajaritos del campo. Imagínense. Pero es todo el Nuevo Testamento y el Evangelio de Jesús es un evangelio subversivo, un mensaje ácido, fuertísimo. Y entonces, qué difícil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Iglesias donde la gente te dice: abran la Biblia, vaya a Tercera de Lucas, y usted los ve así, buscan Tercera de Lucas. No existe. Y una persona de 5 años anda ahí por toda la Biblia buscando, hermano, Tercera de Lucas, y buscando en el índice ahí. Ni siquiera saben dónde están los libros. ¿Por qué? Porque no se predica Biblia en la iglesia. Porque ya no se predica. Motivadores hablando de sus viajes y de sus campañas, de sus historias, y ya no hay versículos, no hay Biblia. Porque el asunto es que hay que motivar a la gente. Y viera que no hay tantos pasajes en el Nuevo Testamento para motivar. Habría que hablar de los mismos todo el tiempo, porque el evangelio no es básicamente un discurso para motivar. Tiene que haber conocimiento de la palabra. Una iglesia equilibrada debería crecer en número, debería crecer en servicio, y debería crecer en la palabra. Un predicador que no predica la Biblia, mire, yo le perdono a un predicador que sea aburrido, no importa, que sea aburridísimo. Últimamente todo lo que no me gusta, que grite, no soporto los gritones, pero bueno, pero lo que no le perdono es que no haya Biblia en la predicación, que no use textos bíblicos en la predicación. No, eso es imperdonable, por lindo que predique. Pero creo que no es negociable eso, porque la palabra es la que libera. Oiga, tal vez la gente no entiende eso. Una de las cosas que estamos planeando ahorita, estamos reestructurando el grupo de alabanza,
vamos a hacer unos cambios en todo, de la estructura. Y una de las cosas que queremos es cantar más la Biblia, cantar más la palabra. La palabra tiene poder, y no deberíamos permitir que vengan motivadores a hablarnos nosotros, que dicen: mi hermano, ya predica la palabra, porque la palabra es la que liberta, porque la palabra es la que da vida, la que límpialos, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Y entre más Biblia ustedes conozcan a través de las canciones, de las predicaciones, tienen más herramientas para sobrevivir en un mundo como el que estamos. Pero ¿por qué cree que ahora tanta falsa doctrina y todo? Porque las ovejas no, mire, como te digo, no conocen. La mayoría creen que de verdad que las epístolas son las esposas de los apóstoles, imagínense. Sí. O sea, un examen de Biblia, un cristiano hoy, antes se jactaban, usted sabe. Antes se jactaban, un cristiano, usted decía: mira, esa gente sí sabe Biblia. Ya no. Se diferenciaba de otras religiones porque siempre con su Biblia ahí leyendo y sabía y te decían versículos, y ya no. Eso fue antes. Eso parece que pasó de moda. Número 3. Número 4, deberíamos crecer en santidad. La santidad no puede pasar de moda. No puede pasar de moda. Si es cierto que la iglesia ha pasado por transiciones rarísimas. Primero, un legalismo terrible, que no era santidad, era pura apariencia, ¿verdad? Y entonces, según las mujeres evangélicas, antes, entre más pálida, era más santa. El Espíritu Santo se desmayaba donde había toda palideja, así, la pava por aquí, así, y así. Había que ser raro, así, para que fluyera, según ellos, ¿verdad? El Espíritu ahí. No, yo no creo en esa santidad. Pero creo que la iglesia tiene que crecer en santidad, y una forma es que la iglesia no puede dejar de predicar. Hay temas que no se pueden dejar de predicar, les guste o no. Es que tiene que ser así. Una iglesia tiene que hablar del infierno alguna vez, ¿no cree? Mire, usted coge a un cristiano promedio y le hace un examen del infierno, y bueno, se va a ir al infierno por no saber nada. Usted le pregunta: ¿dónde está? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? ¿El diablo está ahí? No sabría qué contestar. Doctrina elemental de la iglesia. Y un cristiano promedio sacaría un 1. Probablemente no conteste una sola pregunta bien. Hay que hablar del pecado. Hay que predicar el pecado. O sea, hay que predicar todo el evangelio. Pero no puede ser, como te digo, el problema de las motivaciones es que entonces, al no predicar santidad, pues se presta para hacer de todo. Número 5, la iglesia tiene que crecer en unidad. Una cosa que produjo el Espíritu Santo fue eso. En el libro de los Hechos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Usted sabe que hace unos años atrás yo empecé a pastorear y era tan nuevo en esto, y uno viene con ese idealista, ¿verdad? Después uno va aterrizando diciendo: qué terrible. Pero yo recuerdo que una vez comencé con un grupo de pastores, porque yo no sé por qué no caía bien a los pastores aquí. Seguramente primero porque la iglesia creció un poquito más, y siendo tan nuevo, y como que generó ahí alergia, ¿verdad? Algunas cosas, o por, no sé. Bueno, ya con solo la cara, ¿para qué ando buscando? Con solo verme ya caigo mal, seguro. Pero fui donde, recuerdo que visité a un vecino pastor, y yo: voy a visitar a los pastores, voy a ir. Y que viera la cara que ponían cuando tocaba y me veían a mí al frente. Hermano, ¿qué le puedo servir, varón? Y todos así asustados, como que le hubiera caído el OIJ, una cosa así. Y yo decía: mira, yo no sé vos, les decía yo, ¿puedo pasar o podemos hablar un ratito? Pero así, con renuentes, ¿verdad? Y costó tanto. Dice: mira, tengo un problema. Mi problema es la soledad ministerial. Y yo: fíjate que, por ejemplo, a mí se me daña una guitarra y tendría que ir hasta San Antonio Coronado, allá donde Ricardo Salazar, o no sé dónde. O sea, tendría que cruzar, lo que sea, tendría que cruzar toda la ciudad para que alguien me regale una cuerda o me preste un cable, porque aquí en Alajuelita, y parece que es como por ley, la iglesia que está más cerca es la más enemiga, esa siempre. Es como por ley ya. O sea, usted le puede pedir a todo, pero entre más cerca esté, menos. Y yo: mire, yo no sé, pero a mí me da vergüenza eso. No veo por qué
¿Por qué tiene que ser así? Y entonces comencé a invitarlos a tomar café y que yo qué sé cuánto ahí. Y yo, pero ¿por qué es tan difícil? Qué ilógico que es eso. Mire, deberían los vergüenza. ¿Sabe que aún cantinas? Mire, probablemente una cantina se le acaba el hielo o la cerveza y dice, mira, préstame ahí 3 cajas. Y seguro se las prestan. Estoy seguro que sí. O sea, y las iglesias no pueden hacer eso. Es que una iglesia saludable se debe medir por todas esas cosas, por la capacidad que tiene, además de estas cosas, de entender la unidad, que la unidad no es un lujo, es una necesidad. Tenemos que unirnos, tenemos que unirnos. Ahora, sí hay una cosa que quiero decirles. Hace un tiempo atrás, aquí en Costa Rica se insistió mucho, un par de años atrás, 3 años atrás, sobre la unidad de la iglesia, pero era casi como todos en el mismo saco. O sea, no importa lo que creas, pero no nos dividíamos. Y a mí me acusaban mucho porque en programas de radio y eso yo volaba mucho leño. Ya no vuelo tanto, me he calmado un poco, pero en aquel tiempo yo andaba terrible. Y entonces me acusaban mucho eso de que yo no cooperaba mucho con la unidad de la iglesia. Pero es que, ¿qué es unidad? Es que para que haya unidad de verdad, yo digo, y tenían una frase, era unidad en medio de la diversidad. Qué lindo suena, ¿va? Todos juntos ya, como la canción, todos juntos ya. Y yo, qué lindo, suena lindísimo. Unidad en medio de la diversidad. Yo, mire, un momentico. Unidad en medio de la diversidad, pero alrededor de la verdad. Porque si no, entonces ¿qué? Entonces entran los satanistas también. Y pueden venir los brasileños estos de Dios es amor, ¿ah? Con la rosa sagrada pero ¿hasta dónde vamos a parar, hermano? Entonces todo el mundo aquí es todos abrazados en la foto. Pues yo creo que no. Ni siquiera Jesús pensaba en eso. Entonces no es una unidad donde hay una tolerancia irresponsable. Es unidad con los que creemos lo mismo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿ah? Que todos estaban juntos y todos creían lo mismo, tenían la misma doctrina, pero no es todos juntos a pesar de lo que sea. Entonces, pero sí hay que mantener unidad. Una cosa que nosotros luchamos, tal vez ustedes no se dan cuenta, por ejemplo ayer, hoy es viernes, y ayer tuvimos una reunión aquí, 50 y algo pastores de diferentes, venían de Upala, de Guapiles, y nos reunimos una vez al mes aquí. ¿Qué es lo que estamos intentando? Promover un poco lo que estoy hablando, la misión de la iglesia, y visitamos comunidades y a buscar pastores y enlazar, pero por lo menos hacemos un esfuerzo. No digo que somos un 10 en todas, ¿ven? Pero entendemos que no podemos crecer en una sola cosa, que tenemos que ser equilibrados. Para ir terminando, número 6, la iglesia debe crecer en la administración de los dones y los talentos. Una de las cosas que tenemos que orar, que procurar, es los dones del Espíritu Santo sobre la iglesia, pero los dones de verdad, hermano. No los shows que por años hemos estado viendo ahí, que yo he sido muy crítico y he cuestionado mucho porque he tenido muy malas experiencias, muy malas. Créame que me he abierto, he hecho el intento. Yo recuerdo todavía cuando lo de la risa santa, ¿se acuerdan? Y vea si era así, que fueron olas. ¿Dónde está la famosa risa? Ya desapareció. Y la iglesia parece un carajillo que yo, y después está con el trompo, y después pasa las postales y ahí anda con bolinchas. Y parece que cada ola se monta en todas las olas que hay. Oiga, si es doctrina, debería estar ahí todavía. Ya cuesta mucho ver que la gente se va para atrás, pero hubo un momento en que a iglesia que usted iba, hermano, yo no sé ni para qué poner sillas y todo el mundo estaba en el suelo todo el tiempo ya. ¿En serio? Era una exageración. Y yo no digo que algunas de estas cosas no pudieran ser genuinas. Sí, claro que sí. Pero déjeme decirle, la mayoría no lo eran. La mayoría no lo eran. Y nunca se me olvida a mí, estábamos nosotros en la otra iglesia, cuando estábamos en una iglesia más pequeñita. Invité a un amigo porque confiaba en él, de verdad. Y yo, bueno, si me voy a arriesgar, me voy a arriesgar con él, porque confío en él, un pastor, para que viniera a ministrar con su risa y sus cosas. Digo, no, hermano, prepárense, ¿se acuerdan? Yo dije, prepárense. Yo sé que esto no es lo de nosotros. A mí me da miedo cerrarme al Espíritu Santo y también que por verdad me vaya a cerrar. Yo no quiero. Señor, vamos a exponernos. A ver, qué difícil, pero si hay que reírse, hay que reírse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad?
No entendía yo, y es que busco teología en el asunto y no encuentro, y a mí esa parte me incomoda ya cuando veo que no hay Biblia para algo. Me cuesta mucho, ya ahora del todo no me lo trago, antes por lo menos, hoy no me abriría una cosa así. Pues llegó el hombre y llegó con un séquito ahí de discípulos, ¿verdad? Por supuesto todos predispuestos, o sea, iba a ser fácil eso. Yo desde que vi el cuadro, de hecho el hombre llegó, es que esas cosas ya se han ido, pero borracho en el espíritu. ¿Ustedes recuerdan eso también? ¿Sí recuerdan? Entonces resulta que ya venía borracho en el espíritu, y yo espero que fuera en el espíritu, porque pues, sinceramente lo traían entre dos así, el hombre venía. Y yo, espíritu de cacique seguro, porque viera que raro. Y yo no entiendo. Entonces se paró ahí al frente en el púlpito y los otros sosteniéndolo y riéndose y todos esperando ahí a ver, no sé qué. No puede predicar, ¿cómo va a predicar así? Y en todo el rato pues comenzaron a reírse. Yo no sé si era burlándose de él o si era la unción de verdad, pero comenzaron todos sus discípulos a reírse, a reírse, a reírse, a reírse, y en el suelo y se revolcaban. Oiga, y me cayó un gordito a mí, ahí, en la pura punta del zapato, cayó ahí, muerto de risa, así, me abrió toda la punta del zapato y todo, una gana de hacer así, ay Señor, ¿cómo hago, mano? Oiga, no, en serio, no, ustedes se ríen porque no, estoy hablando en serio. Y hasta que levantó un polvazal porque no había cerámica. No, pero estoy hablando en serio, porque se ríen, no me creen. La iglesia no tenía cerámica, estaba lujado el piso nada más, entonces había que estar echando agua y era un polvazal, que ahí la gente decía, mira, ahí la gloria de Dios, que cuál gloria de Dios, era el polvazal así, era. Y oiga, cayó el gordito y en serio comienza a reírse así, pero en la punta, y de feria abría la boca como así. Yo decía, ay Señor, viera qué tentación más terrible. Yo sí, Señor, no, yo no sé. Pero no, ya hablando en serio, comenzó a reírse en los zapatos míos, yo viéndolo así. Y este muchacho, esto no es el Espíritu Santo. Por lo menos no el que yo conozco. Por lo menos no el de la Biblia. Por todas las características que tiene el Espíritu Santo, esto no puede ser una manifestación del Espíritu Santo. Y vi otro muchacho que estaba por allá y le dije, no me acuerdo a quién, si a Zulia, alguno de los líderes de la iglesia, le dije, ven aquel muchacho, oren por él, vayan, oren, pongan las manos. Y yo hice lo mismo con el que tenía a la par. Me agaché, le puse la mano en la frente. Oiga, nada más le puse la mano en la frente y se manifestó. Estaba endemoniaditico. Y se fue y ministraron al otro, y el otro cayó también endemoniado. O sea, del equipo que venía, por lo menos 3 venían bien endemoniados. Y el hombre desde arriba diciendo, reciban más. Oiga, ministrando a los demonios. Reciban más, reciban más. Recibe, le decía, y el demonio feliz con recibiendo. Usted sabe, ¿qué es lo que pasa entonces? Mire, no hay nada, no hay conocimiento bíblico, no hay. Qué terrible. Pero yo creo, no quiero cerrarme, yo quiero hacer esta confesión hoy, yo creo en los dones del Espíritu. Yo creo en la profecía, creo en ciencia, creo en los milagros, yo creo en eso. Y uno de mis anhelos es ver esa gloria de Dios, pero de verdad. Digo, no esos trucos, de verdad. Ver gente ahí cayéndose, empujando. ¿Usted se acuerda? El último que vino aquí, yo no sé cuándo se acuerda, lo hubiese bajado. Llegó un momento que me le paré, hermano, pare ya, y me hace el favor y se baja. Un venezolano era. Debe andar por la China ahorita, porque lo hice bajado de una forma. Oiga, pero empujaba a la gente, le pegaba unos manazos a la gente. Llegó un momento que no soporté más, yo no, aquí mismo paro en medio culto. Y me le paré, hermano, hágame el favor y para allá. Y se me baja ya. No, están traumatizados, sí. Y otro con el saco les arriaba durísimo. Ese se calmó porque le dije, mano, están a la abuelita, si pierde el saco es cosa suya. Sí, si tira el saco, no le prometo que se lo devuelva. No, hemos pasado cosas terribles. No, pero la iglesia tiene que ser más seria. Yo creo que Cristo tenía otra cosa en su mente en la cruz. No esos shows y esas cosas que no pasa nada. Yo estoy cansado de eso ya. Usted no está cansado de eso ya. No está cansado de que en aviones anden echando aceite y nunca pasa nada, ¿no? Tú quieres más de eso. Quiere más de eso. De dar.
Imagínense, sabe que, hermano, voy a predicar, ¿cómo quiere? ¿El combo full extras, echando fuera demonios, hablando en lenguas, o nada más así funciona con mucha gente. Bueno, oiga, yo le voy a decir una cosa, como te digo, el dibujo hablado de este tipo de iglesia, la que estamos hablando, que tristemente es muy común, grandes y pequeñas, es patético. O sea, si nosotros pudiéramos personificarlo así, verlo, sería un monstruito. Es una cosa rarísima. Bueno, yo no creo que nosotros salgamos muy guapos en la foto, pero bueno, no intentémoslo, hermano. Terminemos la última. La séptima cosa en la que la iglesia debe crecer, tiene que crecer en el amor de verdad. En el amor de verdad. O sea, tienen que haber evidencia. Me encanta lo que hicimos hoy, vea. Bueno, lo hemos hecho muchas veces, pero no solo eso, muchas cosas que hacemos. Me gusta porque son evidencias. Son evidencias. Delante de Dios son evidencias. Evidencias de amor. ¿Qué ganamos nosotros? Dígame, ¿qué ganamos nosotros? Viera donde vive don Joel. Y como usted vio, los dos hijos con un retardo profundo, en unas condiciones tan terribles, tan terribles. Y ver estos hermanos, Alexis y toda esta gente meterse ahí, mire, para empezar a desarmar, usted no tiene idea de lo que es desarmar esos ranchos. O sea, la cantidad de cucarachas es de verdad que hay que solo amor puede hacer eso. Oiga, y los he visto en invierno, ahorita en verano, que es una bendición, ¿verdad? En invierno, subir esos materiales ahí en medio de esos recovecos, esos ranchos rarísimos, y salir ahí a oscuras y todo. No. Pero la iglesia tiene que crecer en eso también. Tiene que crecer en el amor. Pongámonos de pie. ¿Sabe una cosa? Los miembros de la iglesia, los discípulos, ustedes, tienen que cuidar la iglesia. Tienen que cuidar que la iglesia no se desvirtúe. O sea, la iglesia tiene el derecho, aún más tiene la obligación de velar por la salud. Los miembros de la iglesia deberían decirle: mire, pastor, hace días se está predicando pura paja, usted perdone que le diga, pero o sea, no hay Biblia para nada. O sea, deberían tener el carácter para hacer ese tipo de cosas. O decir: pastor, ¿en qué estamos gastando la plata en esta iglesia? Oye, pero no puede ser que de verdad sean como ovejas. Es que lo tomaron así literalmente. No son discípulos, hermano. Son discípulos. Y como discípulos deberían cuestionar muchas de estas cosas y cuidar la salud integral para crecer. Entonces, o si hay qué sé yo, se está usando cualquier mecanismo ahí que usted dice: pero ¿por qué así? ¿Qué es esta forma? O sea, cuestionen. Ustedes tienen derecho a hacer eso. Tienen derecho a decir: miren, no nos parece, pero no puede ser que a todo, ¿verdad? Las iglesias hoy así son. ¿Ha visto los perritos que andan en los taxis? Así que no. Todo amén. Si no, cuidemos la iglesia, hermano. Cuidemos la iglesia. Señor, ayúdanos, porque es difícil. Sinceramente, es difícil. Sería muy bonito decir que es fácil, pero no es fácil. Mantener un equilibrio en estas cosas, Señor. Quedamos debiendo mucho nosotros también. Tampoco queremos esta noche presentarnos como los que sí somos, los que sí sabemos, y otros no. Señor, no es así. Tenemos muchos errores y muchos defectos aquí también. Danos la humildad de poder reconocerlos, Señor, de poder apercibirnos de ellos y tener el valor de hacer cambios significativos, Señor, en esta iglesia. Que poco a poco, Señor, poco a poco vayamos volviendo al norte, Señor. Que no terminemos, Señor, olvidando todos aquellos sueños que tenías de la iglesia, Señor, y que al final hagamos nuestra propia agenda y convirtamos esto en un fenómeno, Señor, en un monstruito, Señor, aunque sea poco a poco, despacio, Señor, pero queremos ser realmente una iglesia integral. Que si hemos de crecer, Señor, crecer integralmente, Señor. Crecer en servicio, en amor, en conocimiento de la palabra, en número también, Señor.
Ayúdanos, Señor, guíanos con tu Espíritu, porque no es fácil, Señor. Ponemos esta iglesia en tus manos y las iglesias donde estén, las iglesias locales. Pero danos a los pastores y a los líderes de las iglesias, a todos los discípulos, Señor, un corazón humilde para reconocer cuando nos equivocamos y hacer nuestro mejor intento para continuamente estar regresando al norte que un día nos diste, Señor. Te damos gracias por tu misericordia hasta aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde, vigilia esta noche y puede tomarse un cafecito por ahí.